Me llamo Eunice Ferreira. Tengo 61 años y crecí en el interior de Minas Gerais, Brasil. Desde los 30 y pocos, después de una vida marcada por pérdidas y desilusiones, encontré refugio en la fe evangélica. Me convertí en miembro activa de una iglesia pentecostal que, con los años, se volvió mi segunda casa. Mi rutina giraba en torno a los cultos, las oraciones de madrugada, las campañas de ayuno y, por supuesto, el diezmo. Siempre fui de darlo con una fe casi matemática. Yo daba y Dios bendecía. Así me lo habían enseñado, así lo creía. Mi esposo había fallecido hacía más de una década y mis hijos ya no vivían conmigo. Por eso mis días eran tranquilos y solitarios, y todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios. O eso pensaba. Recuerdo claramente el domingo que todo comenzó a cambiar. Era un culto especial, uno de esos con predicadores invitados que prometen profecías, sanaciones y llaves del cielo. Yo había guardado una parte del dinero de mi pensión para ese día, convencida de que esa siembra traería una cosecha milagrosa. Estaba con una blusa color lavanda que usaba en ocasiones especiales y mi Biblia marcada con post-its en todos los salmos de promesa. La alabanza fue intensa, la predicación encendida. Cuando el pastor gritó que quien diese con fe recibiría una respuesta inmediata, mi corazón se aceleró. Caminé hasta el altar, dejé mi sobre con el dinero, cerré los ojos y oré con todas mis fuerzas. Pero esa noche, al volver a casa, no sentí nada, ninguna paz, ninguna certeza, solo un vacío extraño, como si algo dentro de mí supiera que había puesto más esperanza en el acto que en Dios mismo. Los días siguientes fueron inquietantes. Algo en mí empezó a agitarse como una pregunta que no quería ser formulada. Leía la Biblia, oraba, pero todo sonaba hueco. Incluso los versículos que antes me llenaban, ahora se sentían como frases vacías colgadas en las paredes de mi mente. Me descubrí preguntándome si Dios me había escuchado, si acaso no había sido suficiente mi ofrenda, o si simplemente no lo merecía. Esa idea me dolía. Comencé a cuestionar cosas que nunca antes había tocado. ¿Doy por amor o por interés? ¿Estoy esperando comprar un milagro? Me daba vergüenza pensar eso, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Había noches en que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, como si mi espíritu estuviera gritando algo que mi mente no lograba comprender. Una de esas noches, pocos días después del culto, me desperté con un dolor en el pecho tan agudo que pensé que había sido una puñalada. Me caí al suelo del cuarto antes de poder siquiera gritar. Todo fue muy rápido, un zumbido en los oídos, mi vista se volvió borrosa y un frío me subió por la espalda. Recuerdo ver mis manos temblando, mis dedos queriendo aferrarse al piso, como si eso pudiera evitar que me desvaneciera. Y entonces pasó algo que no sé explicar con palabras comunes. El dolor desapareció de golpe y una paz antinatural me envolvió. Lo siguiente fue aún más desconcertante. Me vi a mí misma, tirada en el suelo, desde arriba, como si mis ojos ya no estuvieran en mi cuerpo, pero seguía viendo todo con una claridad sobrehumana. No era un sueño, no era alucinación. Lo sabía, con una certeza que no se puede fingir. Yo me había salido de mi cuerpo. La escena era surreal. Vi mi cuerpo inmóvil, con la cara torcida por el esfuerzo de respirar, y me dio una mezcla extraña de compasión y distancia. No sentía miedo, ni siquiera tristeza. Era como si mi alma hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando sin darse cuenta. Todo en el cuarto tenía un brillo suave, dorado, como si la luz viniera de una fuente invisible. El aire se sentía más denso, pero al mismo tiempo más puro. No escuchaba los sonidos normales del barrio, ni los autos, ni los perros, ni la televisión del vecino, solo un zumbido profundo, como si viniera de muy lejos, que parecía envolverlo todo. Y entonces sentí una presencia. No lo vi al principio, pero lo sentí.
una fuerza viva, majestuosa, que se acercaba sin hacer ruido, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. Fue ahí que lo vi. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba. Jesús. No puedo describir exactamente su rostro, porque no era como una cara humana que uno memoriza, era más como una verdad que se siente, una mirada que te atraviesa y te desnuda, pero sin juicio. Él no hablaba con palabras, pero todo su ser comunicaba, y lo que sentí fue claro. Él sabía cada una de mis intenciones, cada vez que había dado esperando algo de vuelta, cada oración que escondía una condición. Me sentí pequeña, pero no rechazada. Él me miraba con una mezcla de firmeza y ternura que me desarmó por completo. No había reproche, pero sí verdad. Una verdad tan pura que dolía. Y entonces, sin mover los labios, supe lo que decía. Eunice, ¿por qué me diste esperando recibir? Yo no quiero tu dinero, quiero tu corazón libre. En ese instante sentí una sacudida interior, como si alguien me hubiera abierto por dentro y expuesto lo que ni yo misma quería ver. Empecé a recordar cada vez que puse el sobre del diezmo en el altar, pensando en que ese mes recibiría algo a cambio. Los rezos que hice condicionando mi fidelidad a una bendición. Las veces que, en silencio, me molesté cuando el milagro no llegaba. Me vi a mí misma como una niña negociando con un padre generoso, pero con un corazón desconfiado. Las lágrimas comenzaron a fluir, no desde mis ojos, porque ya no tenía cuerpo, pero desde algún lugar profundo de mi alma. Una tristeza inmensa me invadió, no por sentirme condenada, sino por darme cuenta de lo lejos que había estado de lo que Jesús verdaderamente quería de mí. Ahí, delante de Él, entendí que mi fe había estado infectada por una lógica de trueque que jamás vino de Dios. Jesús no me regañó, no me castigó, solo me dejó sentir esa verdad en carne viva. Y eso fue más transformador que cualquier sermón que haya escuchado en mi vida. Me mostró escenas de mi caminar con Él, momentos en los que realmente lo amé sin esperar nada, y otros en los que mi amor era cálculo disfrazado de devoción. Me vi abrazando a una hermana enferma sin pensar en mí, y luego, en contraste, orando para que al ayudarla Él me recompensara. Me dolió porque entendí que muchas veces había usado la fe como un medio para un fin, y entonces lo sentí acercarse más. No sé cómo explicarlo, pero su presencia era como una llama que no quema. Me envolvía en algo tan puro que me hizo temblar de reverencia, y ahí, en medio de esa presencia, oí su voz, esta vez con palabras reales. No busques garantías, confía en mí por quien soy, no por lo que doy. Fue como si esas palabras se grabaran a fuego en algún rincón secreto de mi ser. Confía en mí por quien soy. Se repetía en mi mente una y otra vez, como una canción sagrada que no se puede olvidar. En ese momento, todo lo que había aprendido en la iglesia, todos los versículos que había memorizado, las enseñanzas sobre dar y recibir, los pactos, las campañas, los sobres con nombres escritos, todo eso se desvaneció como humo frente a la simplicidad abrumadora de esa frase. Me di cuenta de que había hecho de Dios una especie de banquero espiritual, y eso me rompió el alma. Nunca lo había visto así. Siempre creí que mi fidelidad me posicionaba para bendiciones, como si el cielo funcionara por merecimiento. Pero allí, fuera de mi cuerpo, en esa dimensión que no sé cómo nombrar, entendí que el amor de Dios no se compra ni se negocia, solo se recibe. No sé cuánto tiempo estuve allí, no había reloj, no había tiempo como lo conocemos, solo esa eternidad suspendida, ese presente sin fin. Pero en algún momento sentí que algo me jalaba, como una corriente suave pero firme que empezaba a arrastrarme hacia atrás. Jesús seguía mirándome sin dejar de transmitirme esa paz intensa, y supe que debía volver. Todavía no terminaste tu camino, sentí que decía. Me resistí un poco,
No porque tuviera miedo de volver, sino porque no quería soltar esa presencia. Era como dejar el lugar más seguro y verdadero que jamás haya conocido. Pero algo en mí también sabía que debía regresar. Y en ese momento, antes de que todo se desvaneciera, vi una última imagen. Un campo abierto, con flores que jamás había visto en la tierra, y una puerta de luz al fondo. No la crucé, pero supe que algún día lo haría, y que ese día no necesitaría nada más que mi fe desnuda. Volver fue como caer desde muy alto, pero sin golpe. Sentí mi cuerpo de nuevo como un peso inmenso, como si me hubieran puesto una armadura vieja encima. El dolor en el pecho regresó por un segundo, pero luego se desvaneció lentamente. Estaba tendida en el suelo de mi cuarto, con la cara contra el frío de las baldosas y las manos aún temblorosas. No sé cuánto tiempo pasó entre que volví y logré moverme, pero cuando por fin pude levantarme un poco, comencé a llorar. Esta vez, con lágrimas reales, mojando el piso y mi rostro sin ninguna vergüenza. Estaba viva, pero era otra. Algo en mí se había roto y al mismo tiempo, algo más profundo se había reconstruido. Me arrastré hasta el teléfono y llamé a mi vecina sin decir mucho, solo que me dolía el pecho. Me llevaron al hospital, donde confirmaron que había sufrido un infarto leve. Por poco, dijeron, pero yo sabía que no había sido solo un por poco. Había sido un encuentro. Los días de hospital fueron silenciosos. Nadie entendía del todo por qué estaba tan tranquila. Me preguntaban si tenía miedo, si pensaba cambiar mi estilo de vida, y yo solo sonreía. No porque no hubiera pasado por algo grave, sino porque ya no tenía las mismas preguntas de antes. No necesitaba respuestas ni garantías. En las noches, en esa cama dura del hospital, volvía a cerrar los ojos y sentía esa presencia otra vez, como un eco que seguía vibrando en mi pecho. Pensé mucho en todo lo que había dado en la iglesia, en cada vez que sentí que estaba haciendo mi parte. Y entendí que Dios nunca me pidió que negociara. Me pidió confianza, fe sin cláusulas, amor sin factura. Eso me cambió. Me miraba al espejo y me veía igual, pero por dentro era una tierra nueva, una que ya no estaba sembrada de expectativas, sino de rendición. Al regresar a casa, la realidad parecía la misma, pero yo había cambiado completamente. Volví a la iglesia con una mezcla de miedo y esperanza. Ya no podía fingir que todo seguía igual. Sentía que debía contar mi experiencia, pero también temía ser juzgada o incomprendida. En uno de los cultos me atreví a hablar con el pastor, un hombre alto y de voz grave, siempre muy seguro en sus discursos. Le expliqué lo que había vivido, cómo Jesús me había confrontado sobre mi forma de dar y sobre el corazón con el que lo hacía. Él me escuchó en silencio, con esa mirada intensa que parece querer escarbar en el alma. Después de un rato, me dijo que era un testimonio poderoso y que debía compartirlo con la congregación. Me sentí vulnerable, pero también aliviada. Decidí hacerlo en el siguiente culto. Cuando subí al altar, el silencio se apoderó del lugar. Conté cada detalle de esa experiencia, sin adornos, con la voz temblorosa y el corazón abierto. Hablé de cómo había vivido creyendo en una fe de toma y daca, esperando milagros como una moneda de cambio, y de cómo había encontrado en Jesús un amor que no se negocia. Las personas me miraban con asombro, algunos con lágrimas, otros con la cabeza baja. Sentí que mi historia tocaba algo profundo en muchos. Fue como si, al compartir mi verdad, también estuviera liberando a otros de esa cadena invisible que aprisiona la fe en la transacción espiritual. Supe en ese momento que no podía quedarme callada. Esa era mi nueva misión. A partir de ese día, mi relación con la iglesia y con Dios cambió radicalmente. Dejé de ver el diezmo como una especie de garantía o un contrato con el cielo. Empecé a dar porque realmente quería, porque sentía que era una forma de agradecer, no de comprar bendiciones. Fue difícil al principio.
Algunos hermanos no entendían, me miraban con recelo, como si hubiera abandonado la verdadera fe. Pero yo sabía que estaba más cerca de Dios que nunca. Mi corazón estaba libre de esa pesada carga de esperar algo a cambio. Era un acto puro, sin miedo ni expectativas. Esa libertad me hizo crecer espiritualmente de una forma que no había experimentado en años. Con el tiempo también rompí con esa mentalidad de éxito espiritual basada en lo material. Aprendí que la bendición no siempre es visible o inmediata. A veces es paz, a veces es un simple momento de claridad y otras veces es la fuerza para seguir adelante sin respuestas claras. Mi experiencia casi mortal me enseñó que Dios no es un comerciante ni un banco, sino un Padre amoroso que quiere un corazón rendido y confiado, sin ataduras. Eso me liberó y me hizo mirar mi vida con otros ojos. Me dediqué a hablar con otros en la iglesia que también sentían esa misma inquietud. Y poco a poco empezamos a cuestionar juntos esas lógicas de trueque espiritual que tanto daño hacen. Lo que más me sorprendió fue descubrir que no estaba sola en esa lucha interna. Muchos hermanos también sentían esa presión invisible de dar para recibir y guardaban ese secreto con miedo, como si fuera una herejía admitirlo. Empezamos a reunirnos en grupos pequeños para compartir testimonios, orar juntos y apoyarnos. Poco a poco, esas conversaciones comenzaron a transformar nuestra comunidad, no de manera ruidosa ni confrontacional, sino con un amor profundo que invitaba a la reflexión y a la libertad. Ver cómo otras personas empezaban a soltar ese peso me dio una esperanza que no creía posible. Era como ver una semilla que, después de mucho tiempo en la oscuridad, finalmente germinaba. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos líderes de la iglesia resistieron al cambio. Incluso me dijeron que estaba poniendo en peligro la fe de los demás con mis palabras. Eso me dolió, porque nunca fue mi intención dividir o cuestionar la autoridad, sino liberar corazones. En esos momentos difíciles recordaba la presencia de Jesús en aquella experiencia, su mirada sin juicio y su llamado a confiar sin condiciones. Eso me daba fuerza para seguir. Comprendí que la verdadera fe no se sostiene en la aprobación humana, sino en la relación íntima con Dios, libre de ataduras y expectativas. Y aunque todavía hay quienes no entienden, yo sé que esta libertad no tiene precio. Con el tiempo, mi historia comenzó a recorrer otros rincones más allá de mi iglesia. Me invitaron a contar mi experiencia en grupos de jóvenes, en encuentros de mujeres y hasta en otros templos donde la mentalidad del trueque espiritual era fuerte. Cada vez que comparto lo que viví, veo en los ojos de la gente esa chispa de duda, de esperanza y a veces de liberación. Sé que no soy la única que estuvo atrapada en esa dinámica tóxica y eso me impulsa a seguir hablando, a seguir sembrando. Porque la fe auténtica no necesita contratos ni recibos, solo necesita un corazón abierto, dispuesto a amar y confiar sin miedo. Una de las cosas que más me gusta ahora es escuchar a personas que, después de escuchar mi testimonio, comienzan a cuestionar su propia relación con el dinero y con Dios. Me cuentan que sienten un alivio inmenso al dejar atrás el peso de la expectativa material y que han encontrado una paz que nunca antes conocieron. Es un cambio profundo que toca la raíz de la espiritualidad. Y aunque a veces el camino es solitario, sé que no estoy sola. La presencia que sentí aquella noche sigue conmigo, recordándome que Dios no quiere nuestro dinero, sino nuestro corazón sincero y libre. En muchas noches, cuando la casa está en silencio y mis pensamientos comienzan a divagar, vuelvo a sentir esa sensación de paz profunda que me envolvió en aquel momento fuera del cuerpo. No es una paz común, sino una calma que atraviesa el alma. Una certeza que no se puede explicar con palabras y que me recuerda que estoy viva por un propósito más grande.
A veces cierro los ojos y vuelvo a ver esa puerta de luz que no crucé, pero que sé que está ahí, esperándome. No sé cuándo llegará mi momento, pero sé que debo vivir plenamente, con un corazón limpio y sin las cadenas de la bargaña espiritual que una vez me atraparon. Cada día trato de vivir ese mensaje que recibí, de dar sin esperar nada a cambio, de amar sin condiciones y de confiar sin reservas. Sé que no es un camino fácil, porque la tentación de caer en viejas prácticas siempre está presente, sobre todo cuando la vida aprieta y uno busca respuestas inmediatas. Pero cada vez que siento esa duda, recuerdo la mirada de Jesús, esa mezcla de ternura y verdad que me confrontó sin condenarme. Eso me da fuerza para seguir adelante, para buscar en la fe no un intercambio, sino un encuentro verdadero con lo divino. Y si compartir esta historia ayuda a alguien, entonces todo lo que viví vale la pena. Con el tiempo he aprendido que el amor verdadero no se mide en cantidades ni en recipientes, sino en la libertad que damos y recibimos. Mi experiencia me enseñó que la fe es un viaje, no un destino, y que cada día es una oportunidad para renovar ese compromiso sin esperar recompensas. La iglesia no es un banco espiritual, ni Dios un mercader que pesa nuestras ofrendas. Es un Padre que nos abraza con nuestras imperfecciones y dudas y nos invita a vivir desde la autenticidad. Esta comprensión me ha dado una nueva luz, una alegría sencilla y profunda que nada ni nadie puede arrebatar. Hoy, cuando veo a otras personas atrapadas en esa lógica de intercambio, siento un llamado a ser voz de libertad. No busco confrontar ni dividir, sino mostrar otro camino, uno donde el diezmo y las ofrendas sean actos de amor genuino, no de cálculo ni miedo. Es una revolución silenciosa que comienza en el corazón de cada uno y que puede transformar comunidades enteras. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido esa experiencia, si mi fe siguiera siendo una moneda de cambio. Sé que mi vida cambió para siempre, y eso es algo que quiero compartir con quien esté dispuesto a escuchar. No puedo negar que hubo momentos de duda después de todo eso. Volví a caer en pensamientos de ¿y si no doy suficiente? O ¿y si Dios se enoja porque no cumplo? Pero esas voces fueron cada vez más débiles, porque dentro de mí había crecido una convicción nueva, un fuego que no depende de condiciones externas, sino de una experiencia viva y real. Esa noche, cuando estuve entre la vida y la muerte, descubrí que la verdadera fe no se basa en méritos, sino en la entrega sincera, sin esperar premios ni castigos. Y esa enseñanza ha sido la brújula que me guía cada día. Lo que ahora entiendo y quiero dejar claro es que no se trata de dejar de dar ni de abandonar la iglesia. Se trata de transformar la motivación con la que damos, de pasar del miedo y la expectativa a la confianza y el amor. Porque un corazón que da desde esa libertad es un corazón que verdaderamente vive la fe. Yo soy Eunice Ferreira y esta es mi historia. No la cuento para buscar reconocimiento, sino para que otros que estén en la misma prisión invisible puedan romperla y vivir una fe auténtica. Esta experiencia me cambió la vida y espero que mi relato también pueda tocar el corazón de alguien más. Con el tiempo, aprendí a reconocer que las bendiciones no siempre son lo que esperamos. A veces llegan disfrazadas de desafíos, de pruebas que nos enseñan a confiar más allá de lo visible. Esa confianza que Jesús me mostró no se mide en milagros materiales ni en prosperidad económica, sino en la paz que permanece cuando todo parece perdido. Hoy sé que dar sin esperar es la forma más pura de fe, y que esa libertad interior es el mayor tesoro que cualquiera puede encontrar. Esa es la verdad que me quedó grabada, y por eso sigo compartiéndola, para que otros también puedan encontrarla. Finalmente, quiero decir que esta experiencia me transformó no solo en mi relación con Dios, sino conmigo misma y con los demás.
Aprendí a amar sin condiciones, a confiar sin garantías y a vivir sin miedo al vacío. La presencia que sentí aquella noche sigue siendo mi ancla, mi luz en los momentos de oscuridad. No sé qué pasará cuando llegue el momento de cruzar esa puerta de luz que vi, pero sé que lo haré con un corazón libre y rendido. Y si esta historia puede ayudar a alguien a liberarse de cadenas invisibles, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Gracias por leerme. Hoy puedo decir que mi fe es más auténtica que nunca. Ya no vivo con la expectativa de recibir algo a cambio, sino con la certeza de que estoy en un camino de entrega y amor genuino. Mi experiencia me enseñó que Dios no quiere nuestra riqueza material, sino nuestra riqueza interior, un corazón dispuesto a confiar sin condiciones, a dar sin miedo y a amar sin reservas. Esa es la libertad que todos podemos encontrar, si nos atrevemos a soltar las cadenas del intercambio espiritual y abrazar la fe verdadera. Desde ese día, vivo con una paz profunda y una alegría que no dependen de circunstancias externas. Sé que la vida seguirá teniendo pruebas y desafíos, pero también sé que no estoy sola. La presencia que sentí en ese momento me acompaña, me guía y me sostiene. Y aunque mi historia es solo una entre muchas, espero que sirva para que otros puedan cuestionar, liberarse y vivir una relación con Dios mucho más sincera y plena. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida con ustedes.